Hola queridos estudiantes, qué rico volver a vernos. En nuestra clase de hoy seguiremos trabajando áreas. Miremos algunos ejercicios. En el centro vacacional Las Palmas, que tiene forma trapezoidal, se quiere construir una piscina de forma cuadrada como se muestra en la imagen. Nos piden determinar el área en metros cuadrados que se destinará para el prado. Como observamos en nuestra imagen, tenemos diferentes unidades de medida. Debemos transformar a una sola unidad de medida. Vamos a transformar a metros. 0,04 kilómetros. Para transformarlo a metros, recordemos que debemos multiplicar por 1000, nos daría 40 metros. 4,5 decámetros. Si lo vamos a transformar a metros, multiplicaríamos por 10, nos daría 45 metros. Y 700 centímetros, si lo vamos a transformar a metros, dividiríamos entre 100 y nos daría 7 metros. Como nos piden calcular el área del pasto, tenemos que calcular el área del trapecio y al área del trapecio restarle el área del cuadrado que tenemos ahí que corresponde a la piscina. Entonces, calculemos el área del trapecio. Recordemos que el área del trapecio es base mayor, 45 metros, más base menor, 30 metros. Eso lo multiplicamos por la altura, que son 40 metros, y lo dividimos entre 2. El área de ese trapecio nos daría la suma de las bases, que nos da 75 por 40 dividido 2, que eso nos daría 40 dividido 2 nos da 20 y 75 por 20 nos daría 1500 metros cuadrados. Esa sería el área del trapecio. Ahora calculemos el área del cuadrado que corresponde a la piscina. Tenemos 7 metros por 7 metros, que nos daría 49 metros cuadrados. Nuestra pregunta fue, ¿qué área corresponde al pasto? Entonces vamos a el área del trapecio, le vamos a restar el área del cuadrado, nos daría 1500 metros cuadrados menos 49 metros cuadrados. El área que correspondería al pasto serían 1451 metros cuadrados. Nuestro siguiente ejercicio. Determine el área sombreada de la siguiente figura. Como observamos en la figura, tenemos un cuadrado y un triángulo. Entonces, calculemos el área del cuadrado. Tiene de lado 15 centímetros. 15 centímetros por 15 centímetros, el área de ese cuadrado nos daría 225 centímetros cuadrados. Ahora calculemos el área de ese triángulo. Recordemos que el área del triángulo es base por altura dividido 2. Vamos a trazarle la altura a ese triángulo. Y al trazar esa altura, observamos que mide lo mismo que el lado del cuadrado. Entonces nos daría la base del triángulo, que es
15 centímetros por la altura, que es 15 centímetros dividido 2. El área del triángulo nos daría 225 dividido 2, que nos daría 112,5 centímetros cuadrados. Pero nos pidieron el área sombreada. Entonces el área sombreada será igual al área del cuadrado, 225 centímetros cuadrados, menos el área del triángulo, que serían 112,5 centímetros cuadrados, que eso nos daría 112,5 centímetros cuadrados. Si observamos la figura, nos daría la mitad del cuadrado. En nuestro siguiente ejercicio dice, se tiene un cuadrado de 13 centímetros de lado. En las esquinas de este se tienen 4 cuadrados de lado 2,2 centímetros. Nos piden calcular el área de la región sombreada. Entonces, miremos. Vamos a calcular solo áreas de cuadrados. Vamos a calcular el área del cuadrado grande. Área del cuadrado. Tiene de lado 13 centímetros, entonces 13 centímetros por 13 centímetros nos daría 169 centímetros cuadrados. Pero tenemos que quitarle los 4 cuadraditos pequeños. Entonces vamos a calcular primero el área de cada cuadrado, vamos a calcular el área de un cuadrado pequeño. Vamos a darle esta simbología. Entonces tenemos 2,2 centímetros por 2,2 centímetros. El área del cuadrado pequeño nos daría 4,84 centímetros cuadrados. Pero como tenemos 4 cuadrados, ese resultado lo vamos a multiplicar por 4. Que eso nos daría 19,36 centímetros cuadrados. Como tenemos que calcular el área sombreada, entonces el área sombreada será igual al área del cuadrado grande, que son 169 centímetros cuadrados, menos el área de los 4 cuadrados pequeños, 19,36 centímetros cuadrados. Esa área sombreada nos daría 149,64 centímetros cuadrados. Les cuento que existen otras unidades de área. Se llaman las unidades agrarias. Estas unidades se utilizan para medir diferentes extensiones de terrenos. Las más utilizadas son la hectárea y la fanegada. Una hectárea equivale a un hectómetro cuadrado, que eso equivale a 10.000 metros cuadrados. Y una fanegada corresponde a 6.400 metros cuadrados, que equivale al área de un cuadrado de 80 metros de lado. Miremos la siguiente situación aplicativa. La familia Gómez desea comprar una finca, para lo cual observa el siguiente aviso clasificado. Ayúdela a escoger la mejor opción para su compra. Entonces, leamos el aviso clasificado. Vendo finca ganadera Los Robles, de forma cuadrada, que tiene perímetro 2,8 kilómetros y el valor por hectárea es de 2 millones de pesos. Vendo finca ganadera La Belleza, de forma cuadrada, pero tiene una área de 48 hectáreas y el valor por hectárea es de 2 millones de pesos. Entonces recordemos. Una hectárea, que se simboliza con H y A minúsculas,
equivale a 1 hectómetro cuadrado, que equivale a 10.000 metros cuadrados. En la finca Los Robles, como nos dan el perímetro, que vale 2,8 kilómetros, y perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Como tenemos un cuadrado, ese 2,8 lo vamos a dividir entre sus 4 lados y nos daría 0,7 kilómetros de lado. Quiere decir que el área de la finca Los Robles nos daría 0,7 kilómetros por 0,7 kilómetros. El área de la finca Los Robles nos daría 0,49 kilómetros cuadrados. Pero nos dicen que el valor por hectárea es de 2 millones de pesos. Quiere decir que esos 0,49 kilómetros cuadrados los debemos transformar a hectómetros cuadrados para que nos dé el valor de una hectárea. Entonces nos darían 49 hectómetros cuadrados. Vamos a colocar ese valor acá. Entonces el área de la finca Los Robles sería 49 hectáreas, porque recordemos que una hectárea equivale a 1 hectómetro cuadrado. Observemos, la finca La Belleza tiene 48 hectáreas y la finca Los Robles tiene 49 hectáreas y el valor por hectárea es el mismo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? La finca Los Robles. Entonces, hay que aconsejarle a la familia Gómez que compre la finca Los Robles. Ahora los invito a resolver los ejercicios de su guía. Chao.